cual tiene unidos el grupo carboxilo, lo ven, COH, el grupo amino NH2, el átomo de hidrógeno y la cadena lateral, ¿no? Habíamos dicho que todos los aminoácidos iban a tener este grupo carboxilo, iban a tener este grupo amino y este átomo de hidrógeno unidos al carbono alfa, y que la cadena lateral o radical era lo único que iba a ser diferente entre aminoácidos y aminoácidos. Todos los aminoácidos iban a tener esto igual, todo esto, excepto esta cadena lateral o radical que dijimos que iban a ser específicos para cada uno de los tipos de los aminoácidos. Dijimos que íbamos a tener mínimo 20 cadenas laterales para estos 20 aminoácidos que forman a las proteínas. ¿Se acuerdan? Ahora, como ustedes pueden ver, este grupo no se parece a este, ni a este, la cadena lateral, ninguno de los grupos se parece, y por eso decíamos que estos eran aminoácidos quirales, que significaban aminoácidos sin simetría, excepto un aminoácido que su cadena lateral es un átomo de hidrógeno que va aquí, que es glicina. Y si yo pongo aquí un átomo de hidrógeno, pues entonces este aminoácido deja de ser sin asimetría, si deja de ser asimétrico, ¿no? Entonces tiene simetría, y entonces la glicina, por eso dijimos que era el único aminoácido aquiral, que era sin asimetría porque tenía asimetría. Ahora, esta es la configuración de los aminoácidos espaciales, ¿vale? Así el COH, grupo carboxilo, NH2, grupo amino, y el átomo de hidrógeno, la cadena lateral. Sin embargo, les comenté que estos, al estar disueltos en el agua, están interactuando con el agua. Y entonces sus grupos se empiezan a combinar con el agua. Empiezan a interaccionar con el agua, empiezan a hacer uniones con el agua. Y entonces, ¿cuál es la forma en la cual vamos a encontrarlos en el agua? Así los vamos a encontrar, como estamos viendo este color azulito. Si ustedes ven, el grupo carboxilo desprotonado, ¿lo ven? Ahí está, miren, CO negativo, miren, ahí está. El grupo amino protonado, miren, NH3, ¿lo ven? Y el átomo de hidrógeno y el radical. Recuerden que este radical va a ser diferente en todos los aminoácidos, ¿no? Entonces tenemos disueltos en el agua CO negativo, está desprotonado. NH2 está protonado. Y entonces vean, el grupo carboxilo, ¿qué carga tiene? Negativa. Y el grupo amino, ¿qué carga tiene? Positiva. Quiere decir que esta molécula tiene una carga negativa y una carga positiva. Por lo tanto, si tiene ambas cargas, el aminoácido disuelto en el agua es un aminoácido que se llama aminoácido ¿qué? Bipolar. Es una molécula bipolar. Igual que el agua es bipolar, es una molécula bipolar. ¿Por qué es bipolar? Porque estamos viendo que cuando está disuelto en el agua, su grupo carboxilo se desprotoniza, quedando negativo, y su grupo amino se protoniza, quedando positivo. Entonces, por un lado, el aminoácido tiene una carga negativa, y por otro lado, el aminoácido tiene una carga ¿qué? Positiva, ¿verdad? Entonces, como el mismo aminoácido tiene una carga negativa y tiene una carga positiva, el aminoácido decimos que es una molécula ¿qué? Bipolar, ¿vale? Es bipolar, pero neutra. ¿Por qué es neutra? Porque tiene las mismas cargas negativas que positivas, ¿no? ¿Cuántas cargas negativas tiene? Una. ¿Y cargas positivas cuántas tiene? Una. Entonces, una y uno, pues es un aminoácido que neutro. Pero el hecho de que sea aminoácido neutro no significa que esté cargado eléctricamente. Está bipolar. Tiene una carga negativa y tiene una carga positiva, pero como tiene el mismo número de cargas negativas que positivas, es un aminoácido de tipo neutro. Ahora, estos aminoácidos, ¿cómo se les conoce? Así están disueltos normalmente en el agua, pero ahora, una cosa bien importante que tengo que decirles. Cuando un aminoácido está disuelto en el agua, está como un aminoácido bipolar, siempre y cuando esté en un líquido corporal con un pH normal. O sea, esto es cuando está en un pH ¿qué? Normal. ¿Se acuerdan cuál es el pH normal de la sangre o de los líquidos corporales? 7.4. 7.35 a 7.45, ¿vale? 7.34, 7.35 a 7.45.
7.34 a 7.45. 7.34, 7.45. Ese es el pH normal, 7.34 a 7.45. Bueno, cuando yo tengo un líquido corporal con este pH de 7.35 a 7.45 y hecho ese aminoácido, que es este aminoácido, cuando hecho este aminoácido es así, a ese pH en ese líquido corporal, lo que pasa es que este carboxilo se desprotoniza y este amino lo gana y se protoniza. Entonces estamos que este pierde su protón, este lo gana, este se vuelve NH3, este se vuelve CO negativo. Este es positivo y este es negativo y así queda cuando está en el agua, literalmente. O sea, disuelto en el agua con ese pH. Vean cómo está el grupo carboxilo, CO negativo, ¿lo ven? Y su protón lo ganó, ¿quién? El NH2, convirtiéndose en NH3. ¿Me siguen o no me siguen? Entonces, esto hace que el grupo amino tenga una carga que positiva y el grupo carboxilo tenga una carga que negativa, ¿vale? Y por eso decimos que este aminoácido es un aminoácido que bipolar. Pero es bipolar neutro porque nada más tiene una carga negativa y tiene una carga positiva y entonces es un aminoácido neutro. A estos aminoácidos también se les conoce como iones bipolares. Como iones bipolares o también se les conoce como iones switterion. Como ahí viene abajo el nombre. El ion bipolar o ion switterion. Es lo mismo, el ion switterion o ion bipolar. ¿Qué es un ion bipolar o un ion switterion? Es un aminoácido disuelto en un líquido corporal a un pH normal. Eso es un ion. Entonces, eso es un ion switterion, un aminoácido disuelto en un líquido corporal a un pH normal de 7.35 a 7.45, donde su grupo amino está protonado y su grupo carboxilo está desprotonado, teniendo carga negativa y el otro carga positiva. Punto. Ahora, también les he de mencionar que los aminoácidos, por su grupo carboxilo, están liberando este protón, este ion hidrógeno. El grupo carboxilo se considera que es un ácido. Es la parte ácida del aminoácido. Y como el grupo amino está ganando este protón, se dice que esta es la parte básica del aminoácido. Entonces, el aminoácido se comporta como ácido por su grupo carboxilo y se comporta como base por su grupo ¿qué? Amino. ¿Sí me explico o no me explico aquí? Entonces aquí yo tengo un aminoácido bipolar, carga negativa, carga positiva. El grupo carboxilo es negativo, disuelto en un líquido corporal, un pH normal. El grupo amino es protonado positivo, las mismas características. Como el grupo carboxilo está librando ese ion hidrógeno, se considera que es la parte que ácida del aminoácido. Y como el grupo amino está ganando ese ion hidrógeno, se considera que es la parte que básica de los aminoácidos. Y por eso, de ahí viene su nombre, aminoácido. Por el grupo amino y la parte ácida. Aminoácido. Por eso les decía yo, si ustedes le arrancan su grupo carboxilo, ya no puede ser aminoácido. ¿Qué es? Un amino. Y si ustedes le arrancan el grupo carboxilo, el grupo amino, pues ya no es aminoácido, ahora es un cetoácido. Es un ácido, pero es un cetoácido. ¿Me explico? ¿Hasta cuándo es un aminoácido? Hasta que tiene todos sus elementos. Hasta que tiene sus 4 elementos unidos. Tiene su grupo amino, su grupo carboxilo, su átomo de hidrógeno, su cadena lateral. Arránquenle el carboxilo, entonces es una amina. Arranque el grupo amino, entonces es un cetoácido. Y déjenles digo una cosa, no hace lo mismo un aminoácido que una amina y que un cetoácido. Las funciones de un cetoácido, de una amina y de un aminoácido son muy distintos entre sí. Entonces no es cualquier cosa decir
le quito el grupo amino para hacer un cetoácido, porque el cetoácido se ocupa para cosas muy distintas a lo que se ocupa un aminoácido. Y no es lo mismo decir, le quito el grupo, el grupo carboxilo para hacer una amina. De que les digo, las aminas no sirven para lo mismo que los aminoácidos ni que los cetoácidos. Sirven para cosas completamente distintas el uno del otro. Pero yo no estoy hablando ni de aminas ni de cetoácidos. Mi tema que yo estoy viendo es aminoácidos. Entonces tengo que hablar de una estructura que tiene un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral, punto. Que disuelto en un pH normal de 7.35, 7.45, tiene una carga bipolar, negativa y positiva, positiva en el grupo amino, negativo en el grupo carboxilo, ácido por el grupo carboxilo y básico por el grupo amino, y eso es lo que conozco yo como un aminoácido bipolar, un ion bipolar, un ion switterium, punto. Ahora, vamos a ver que los aminoácidos tienen una propiedad que se llama propiedad anfotérica. ¿Alguien sabe qué es el anfoterismo? ¿Alguien sabe qué es el anfoterismo? El anfoterismo es la capacidad que tienen los aminoácidos de comportarse como ácidos o como bases. ¿Qué es el anfoterismo? Es la capacidad que tienen los aminoácidos de comportarse como ácidos o como bases. Es la capacidad que tienen los aminoácidos de comportarse como ácidos o como bases. Y voy a terminar la descripción. Y esta depende del pH. Y esta depende del pH. Entonces estoy diciendo que los aminoácidos son anfotéricos, que tienen la capacidad de comportarse como ácidos o como bases, y que esto depende del pH. O sea, ¿qué depende del pH? Que se comporte como ácido o que se comporte como base, ¿vale? Eso depende del pH. Ahora, para esto tendremos que hablar qué es el pH para entenderlo. ¿Y alguien sabe qué es el pH? El nivel de acidez de una sustancia. Sí, podríamos decirlo de esa manera, es correcta, pero ¿de qué manera más sencilla? ¿Qué es el pH? ¿Por quién está determinado el pH? Es la concentración de iones de hidrógeno. Exacto, pero ¿qué? Ahí en esa definición le falta algo. La concentración de iones hidrógenos libres. Porque recuerden, las proteínas tienen hidrógeno, sí, los carbohidratos tienen, sí, las proteínas sí, los lípidos sí, todo tiene hidrógeno. El agua tiene hidrógeno, H2O, pero esos no determinan el pH. O sea, los iones hidrógenos que forman parte de las estructuras de moléculas y macromoléculas no determinan el pH. El pH, ¿quién lo determina? La concentración del ion hidrógeno que libre. La concentración del ion hidrógeno libre. La concentración del ion hidrógeno libre. Y la concentración del ion hidrógeno libre, niños, es una cantidad tan baja, es una cantidad tan baja la concentración del ion hidrógeno libre que se utiliza el logaritmo de la concentración para expresar su concentración, el logaritmo de la concentración. ¿De qué les digo? Aproximadamente, por ejemplo, la concentración normal del ion hidrógeno libre es de 0.0000004 moles sobre litro. O sea, la concentración es muy baja. O sea, imagínate, es una tontería estar diciendo la concentración de hidrógeno libre es de 0.0000004 moles sobre litro. O sea, es una estupidez estar diciendo eso. Entonces, ¿qué se hace? Se saca el logaritmo de ese valor. Y el logaritmo de ese valor es 7.35 a 7.45. Ese es el logaritmo. A lo que nosotros conocemos como pH normal. ¿Se acuerdan? Por eso les dije ahorita, ¿cuál era el pH normal?
7.35 a 7.45. Pero lo que quiero que entiendan ahora es que esa concentración de 7.35 a 7.45 no es más que la expresión logarítmica de la concentración del ion hidrógeno libre. ¿Me explico? Quiere decir entonces que si ustedes modifican al ion hidrógeno libre, si aumentan ese ion hidrógeno o bajan ese ion hidrógeno más, ¿qué van a modificar? A ese número logarítmico. Yo les pregunto, si sube el ion hidrógeno, ¿va a seguir siendo 7.35? Pues no, porque vuelvo a decirles, el 7.35 no es más que la expresión logarítmica de la concentración del ion hidrógeno que libre. Si tú modificas al ion hidrógeno libre, ¿a quién modificas? ¿A quién modificas? Pues al pH. Al pH, o sea, eso es lo que quiero que entiendan. Si modifican al ion hidrógeno libre, modifican al pH. Quiere decir entonces que si aumenta el ion hidrógeno libre, ya no voy a tener 7.35, lo voy a cambiar. Si baja el ion hidrógeno libre, ya no voy a tener 7.35, porque vuelvo a decirles, ese 7.35 no es más que la expresión logarítmica de la concentración de 0.000004 moles sobre litros. Eso es, nada más. Entonces, los iones hidrógenos libres, su concentración es muy baja y es tan baja que necesito hacer la expresión logarítmica para decir el número más concreto de 7.35 a 7.45. Y eso es lo que consideramos pH. Ahora, vamos a ver que van a haber sustancias ácidas y sustancias básicas. Hablar del tema de sustancias ácidas y sustancias básicas es demasiado complejo porque hay varias definiciones de acuerdo a varias teorías que se aplican, pero no es el tema ni quiero profundizar en el fregado tema en este momento. Así que para fines extremadamente sencillos, rudimentarios, básicos para entender, lo único que quiero que entiendan en este momento es: un ácido es toda aquella sustancia capaz de ceder un protón, una base es toda aquella sustancia capaz de aceptar un protón. Yo sé más de algún ratarazo, un ácido también puede ser, yo sé, hay varias definiciones, mínimo 3 definiciones de qué es un ácido y qué es una base. Yo estoy diciéndote la que quiero y necesito nomás en este fregado momento, y es: un ácido es toda aquella sustancia capaz de ceder un protón, punto. Yo sé que hay más definiciones, no me importa, ni te las sabes, ni te las saben, ni las entienden. Aprendan en esta nada más, así ahorita. ¿Qué es un ácido? Toda aquella sustancia capaz de ceder un protón. ¿Y qué es una base? Toda aquella sustancia capaz de aceptar un protón, ¿vale? Entonces, si alguien cede un protón, es un ácido. Y si alguien acepta un protón, es una base, ¿vale? Yo les pregunto ahora, ¿los ácidos y las bases me modificarán el pH? ¿Por qué me modificarán el pH? Porque regulan la concentración de iones de hidrógeno. Exacto, porque me va a afectar directamente la concentración de iones hidrógenos que libre. Y si me modifica directamente la concentración de iones hidrógenos libres, me está modificando directamente ¿a quién? Al pH. Entonces, imagínense, si yo tengo ácidos y los ácidos empiezan a liberar iones hidrógenos, ¿qué creen que va a pasar con la concentración de iones hidrógenos? Aumentará. Aumentar. Entonces, aumenta la concentración de iones hidrógeno libres y eso hace que el pH se vuelva un pH que ácido, ¿verdad? Pero si yo tengo muchas bases, ¿qué va a pasar con las bases? ¿Qué hacen las bases? Aceptar protones. Entonces, ¿qué va a pasar con la concentración de iones hidrógeno si hay muchas bases? Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Y va a disminuir a quién va a afectar? Pues al pH. Al pH. Entonces, vean cómo las ácidos y los bases pueden modificar directamente la concentración del ion hidrógeno libre. Y si modifican directamente la concentración del ion hidrógeno libre, están modificando directamente al pH. Ahora, el pH, vamos a ver que normal es de 7.35 a 7.45.
Menos de 7.35 se considera ácido y más de 7.45 se considera básico. ¿Vale? Quiere decir que de 7.34 abajo es ácido y de 7.46 para allá es básico. Sí, si la concentración aumenta, el pH baja. Si la concentración sube, el pH baja. Si la concentración baja, el pH sube. Es inverso, es inverso. Para que ni anden con dudas. Si yo les digo que aumenta la concentración del ion hidrógeno, el pH baja, es inverso. Si la concentración del ion hidrógeno sube, el pH baja, punto, se acabó. Así, es inverso. Por eso, si hay mucha liberación de iones hidrógenos, ¿qué pasa con el pH? Baja. Sí, y por eso les dije, ¿a qué se le considera ácido? ¿Por debajo de cuánto? 7.35. Ahora, si la concentración del ion hidrógeno baja, ¿qué pasa con el pH? Sube. Y por eso les dije que ¿qué se le considera básico o alcalosis? Les acabo de decir que es el pH ácido y básico. Más de 7.45. Exacto, 46, ¿no? Acuérdate. Más de 7.46. Entonces, si ustedes ven, si la concentración del ion hidrógeno sube, el pH baja. Si la concentración del ion hidrógeno baja, el pH sube. Dicho de otras maneras, si suben los iones hidrógenos, hay acidosis. Si bajan los iones hidrógenos, alcalosis, punto. Ya, eso es todo. Acidosis y alcalosis. Entonces, ¿qué es una alcalosis? Un aumento de iones hidrógeno libres. No, ¿verdad? Eso es una acidosis. El aumento de iones hidrógeno libres. ¿Y qué es una alcalosis? La disminución de iones hidrógeno libres. ¿Verdad? ¿Será muy difícil de entender eso? No, ¿verdad? Ah, qué bueno. Ahora, una vez que ya saben de eso, les comento algo. El pH es una de las medidas, es una de las constantes fisiológicas, más importantes y resguardadas de nuestro cuerpo. Es una de las constantes fisiológicas más importantes y resguardadas de nuestro cuerpo. El pH, niños, es extraordinariamente importante para la vida. Extraordinariamente importante para la vida. Por una pequeña razón. Esos iones hidrógenos libres disueltos en los líquidos corporales hacen que los líquidos corporales tengan un grado de electricidad, un grado de gradiente eléctrico por los iones hidrógenos. Y todas las proteínas y todas las enzimas funcionan específicamente en un pH específico. O sea, todas las enzimas funcionan a un pH específico. Todas las enzimas. Si tú les cambias el pH, las enzimas dejan de trabajar. Y si las enzimas dejan de trabajar, niños, déjenles digo una cosa. La vida es imposible que exista si no hay enzimas. Las enzimas literalmente son las que están generando la vida. Literalmente. Porque las enzimas son las que hacen nuestro metabolismo. Y nuestro metabolismo es lo que nos permite estar vivos, literalmente. Si no hay enzimas, el metabolismo se detiene y estamos, se los juro por Dios santos, muertos en toda la extensión de la palabra. Muertos, literalmente. O sea, literalmente vivimos a nuestras enzimas, literalmente. Y nuestras enzimas exigen un pH óptimo
en el cual ellas van a ¿qué? A trabajar. De tal manera que si tú les cambias el pH, las proteínas dejan de trabajar, las enzimas dejan de trabajar. Y si las enzimas dejan de trabajar, les juro por Dios santo eterno, están bien muertos, pero muertos y los que les siguen de muertos. Entonces les pregunto, ¿será muy bueno que nuestras enzimas dejen de trabajar? Pues no. Y entonces yo les pregunto, ¿será entonces muy bueno que anden cambiando su pH? Pues no. Porque si cambian su pH, van a cambiar la función de sus proteínas. Y si sus proteínas dejan de trabajar, están bien muertos. Bueno, ¿y cuál es ese pH en el cual las enzimas trabajan sin problemas? 7.35 a 7.45. Ese es el pH normal. De tal manera que si tú haces que ese pH cambie, vas a hacer que las proteínas dejen de trabajar y que las enzimas dejen de trabajar y te vas a morir. Entonces yo les pregunto bajo este concepto, ¿será entonces muy importante mantener constante la concentración de ion hidrógeno libre? Pues claro, porque si nosotros mantenemos constante a ese ion hidrógeno libre, ¿a quién mantenemos constante? Al pH. Y si yo mantengo constante al pH, mantengo un pH óptimo en el cual mis proteínas y enzimas pueden ¿qué? Trabajar y puede seguir habiendo ¿qué? Vida. El cuerpo humano, niños, va a sacrificar cualquier sistema por el pH. El cuerpo humano va a sacrificar cualquier sistema porque el pH no cambie. Cualquier sistema. Ustedes dirán, no, el hueso no lo va a cambiar. Bueno, en el hueso hay mucho calcio, ¿verdad? Que es positivo. Y si el paciente tiene una acidosis, ¿qué significa que tiene una acidosis? Que hay un exceso de ¿qué? De ácido. Iones hidrógenos libres, es lo que quiero que entiendan eso. Si hay un exceso de iones hidrógenos libres, y si hay ese exceso de iones hidrógenos libres va a cambiar el pH, por eso tiene una acidosis. Y se va a morir, pero para no hacer eso, dice el cuerpo, ok, hueso, dame al calcio, yo te doy al ion hidrógeno. Punto. Algo tengo que hacer con este ion hidrógeno para no morirnos. Así que si tú tienes calcio y yo soy positivo con mucho ion para mantener la electroneutralidad, tú dame el calcio, yo te doy el ion hidrógeno. Y entonces el hueso se empieza a ¿qué? A desmineralizar. Se empieza a volver osteoporótico, no más para que la concentración de ion hidrógeno libre no cambie. Otra cosa, los aminoácidos. Les dije que tienen una parte básica y una parte ácida, ¿se acuerdan? Cuando el pH, y les acabo de decir que tiene la propiedad de ser anfotérica, y que les dije que era el anfoterismo. Que tienen o pueden trabajar tanto como ácidos como... Y que era un ácido. Toda sustancia que es capaz de ceder protones. Y que era una base. Todos los que tengan. Ahora, aceptar una... pero les dije que el anfoterismo dependía de quién. Del pH. ¿Por qué? Porque si yo tengo un pH ácido, significa que hay que... Hay mucha concentración. ¿De qué? Hidrógeno. De iones hidrógenos libres, ¿vale? Ahora, mis aminoácidos, ¿cómo creen que van a actuar? ¿Como ácidos o como bases? Porque pueden hacer ambas cosas. ¿Cómo creen que van a actuar un pH ácido? Como base. ¿Por qué?
Para absorber el exceso de iones de hidrógeno. Para que agarren iones hidrógeno libres y esos iones hidrógeno libres ya no estén ¿qué? Libres. Y la concentración de iones hidrógeno libres vuelva ¿a dónde? A la normalidad. Quiere decir que en un pH ácido, mis aminoácidos se van a comportar como base. Y si ustedes ven, aquí están. Este es un pH ácido y ven cómo están los dos grupos. Miren, lo ven el grupo carboxilo. ¿Qué es esto? Ganó a este protón, ¿lo ven? O sea, se protonó. Y el grupo amino ya estaba protonado, ¿lo ven? Quiere decir que este aminoácido, sus dos grupos están, ¿qué? Miren, protonados. Precisamente porque está en un pH, ¿qué? Ácido. Yo les pregunto, ¿esto es un aminoácido bipolar? Ya no, ¿verdad? Bien. Esto es un aminoácido que ambos grupos están protonados. Pero ahora si yo tengo un pH alcalino, ¿qué significa que tenga un pH alcalino básico? No hay iones de hidrógeno libre. Que hay disminución de iones hidrógeno libres. Entonces, mis aminoácidos, ¿cómo creen que se deban de comportar? Ácidos. Como ácidos. Y entonces vean, en un pH alcalino, los dos grupos se desprotonaron, ¿los vieron? Liberaron iones hidrógenos. Tratando de regular ¿a quién? A la concentración de iones hidrógenos libres, o sea, al pH. Esto es un ion suiterio, no tampoco no es un ion suiterio. Entonces, ambos grupos están desprotonados ante un pH ¿qué? Alcalino. Ambos grupos están protonados ante un pH ácido. Y en el caso de que el pH sea normal, está el grupo amino desprotonado y el grupo carboxilo desprotonado con carga negativa, carga positiva, como un ion suiterium, como un ion bipolar. Ahora, ¿por qué está como ion bipolar ante un pH neutro? Porque no hay necesidad ni de soltar iones hidrógenos, ni de agarrar iones hidrógenos. Porque la concentración de iones hidrógenos, ¿cómo está? Normal. Y si la concentración de iones hidrógenos está normal, entonces mi aminoácido no tiene ni la necesidad de liberar un ion hidrógeno, ni la necesidad de aceptar a un ion hidrógeno, porque la concentración de ion hidrógeno está normal. ¿Me explico? Pero ahora, por eso les decía, el anfoterismo, que es la capacidad que tienen los aminoácidos de comportarse como ácidos o como base, va a depender directamente del pH. Yo les pregunto, ¿es la función principal de los aminoácidos regular al pH? No. La función principal de los aminoácidos, ¿cuál es? Ya se las dije. ¿Cuál es la función principal de los aminoácidos? ¿Formar proteínas? Esa es su función principal. Pero si el pH es ácido o si el pH es alcalino, le dicen al aminoácido, yo sé que tu función principal es formar proteínas, pero te la pellizcaste. Si no arreglamos el pH, nos vamos a morir. Oye, dice el aminoácido, pero yo quiero formar parte de una proteína. ¿Y para qué? Sí, vamos a formar una proteína, nos vamos a morir de todas maneras. Entonces, con la proteína bien bonita, pero bien muertos. Entonces, ¿qué quieres? ¿O quieres vivir o quieres formar una proteína? No, pues quiero vivir, entonces lárgate a arreglar el pH. Y mi proteína, hazla cuando haya tiempo, güey, para empezar, asegúrate primero de vivir, güey, ya que estamos vivos, forma lo que quieras, güey. O sea, el pH no puede cambiar. El pH se tiene que regular y se va a sacrificar a quien se tenga que sacrificar para que el pH se arregle. Lo mismo era el hueso. El hueso, su función no es arreglar el pH. Pero le dicen, oye, hueso, está bien bonito, bien mineralizado, bien fuerte, qué bueno, pero no vamos a morir, también te la vas a pellizcar, porque si nos morimos, ¿de qué me sirve el hueso fuerte si ya estamos bien muertos? No, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Desmineralízate y arregla el pH también. Las proteínas, su función principal no es eso, pero arreglan el pH. El riñón arregla el pH. El páncreas arregla el pH. Todo el mundo se va a sacrificar al que se tenga que sacrificar para que el ion hidrógeno libre no cambie. Nunca debe de cambiar, porque si cambia nos vamos a morir. Y entonces mejor el sistema va a matar a quien tenga que destruir para que el pH no cambie. Ya que una vez que sacrificó a todos y aún así el pH cambió, pues nos morimos, punto, se acabó.
ya no hay nadie más que sacrificar, ya no hay nadie más que pueda arreglarlo, entonces pues sí. Ahora, ¿eso significa que hay sistemas específicos que regulan el pH? Claro, hay sistemas específicos de control del pH. Pero cuando fallan esos sistemas, entonces se va a sacrificar a quien se tenga que sacrificar para que el pH no se cambie. Claro, vuelvo a decir, de primera instancia no se va a agarrar el hueso, no se va a agarrar las proteínas, no se va a agarrar los aminoácidos para arreglar el pH. Porque de primera instancia hay mecanismos de control del pH, que la responsabilidad de estos mecanismos es regular a quién, al pH, me explico. Pero si estos mecanismos fallan, entonces hay que sacrificar a quien tengamos que sacrificar para que el pH no cambie. Es como siempre les digo yo a los estudiantes. Es como en México. Si algún país nos quiere invadir, yo les pregunto, ¿no tenemos una primera línea de defensa para que defiendan el país? ¿Quién? Las Fuerzas Armadas, ¿no? Esa es su responsabilidad. Digo, de primera instancia, ¿a ti te van a agarrar para defender al país? No, porque hay una línea de defensa especial diseñada para eso, que es la Guardia, o sea, que es las Fuerzas Armadas. Alguien quiere invadir, las Fuerzas Armadas van. Pero yo te pregunto, y tú eres médico aquí consultando bonito, a gusto, y allá en la frontera se está peleando una guerra con las Fuerzas Armadas, con las otras Fuerzas Armadas queriendo invadir. Tú ni enterado, ni te interesa, porque no es tu función, es función de aquellos. Pero si nuestras Fuerzas Armadas pierden, entonces ellos entran. Ahora, ¿qué va a decir el gobierno y qué va a decir todo? Pues, a ver, médico, lárguese a la guerra también. No, pero es que yo soy médico, yo consulto, y a mí qué me importa, ya que nos invadan y te quiten el territorio, vamos a ver si te van a dejar vivir, vamos a ver si vas a seguir siendo médico, vamos a ver si no vas a hacer nada. O sea, o quieres mantener lo que tienes o no, entonces, y si no, si lo quieres mantener, entonces lárguese a la guerra también, ayudar. ¿Por qué? Porque ya las Fuerzas Armadas las derrotaron, entonces ahora necesitamos meter a quien sea para ver qué podemos hacer. Y ya si te matan, pues de todas maneras te iban a invadir y te iban a matar. Así que, pues de una vez que estás defendiendo tu país, ¿no? Entonces, así es literalmente el pH. ¿Tiene sus sistemas específicos de control para regular el ion hidrógeno libre? Sí, sí los tienen. Pero fallan esos sistemas, entonces hay que sacrificar a quien sea para que el pH y la concentración del ion hidrógeno libre no cambien. Y entre ellos es utilizar los aminoácidos. ¿No es su función principal regular el pH? Claro que no lo es. Su función principal es formar parte de proteínas, hacer proteínas, estructuras o lo que sea. Pero si la concentración del ion hidrógeno libre está cambiando y no hay nadie quien la regule y no hay nadie que lo haga, se va a sacrificar a quien se tenga que sacrificar para que las concentraciones del ion hidrógeno libre no cambien. Recuerden que lo más importante es regular la concentración de iones hidrógenos libres. Si la concentración de iones hidrógenos libres cambia, es un desastre total en toda la extensión de la palabra y no vamos a vivir. Y bueno, esto es lo que decíamos. El día de mañana vamos a ver síntesis de proteínas, clasificación de los aminoácidos y tipos de aminoácidos y tipos de proteínas. Esto ya nos vamos a ir más rápido. ¿Alguna duda? ¿No? Doctor, cuando dijo que el cuerpo humano va a cambiar, pero no alcancé a notar lo demás. ¿Va a cambiar qué? Pues no sé lo demás. No sé, es que digo tantas cosas que no me acuerdo. No, cuando dijo que el cuerpo humano va a cambiar